tardes a todas y a todos. Estamos un poco retrasados, entonces vamos a pedirles a nuestra mesa pues ser más precisos en lo que vayan a exponer. También antes de arrancar quiero mandar un saludo a la Convención Nacional Democrática que se está llevando a cabo también en estas mismas fechas en México, razón por la que no tenemos una participación más cuantiosa de nuestros compañeras y compañeros de los sindicatos democráticos independientes en México que suelen estar con nosotros. Bueno, vamos a seguir el orden de que está en el programa. No los presento porque están justamente en el programa de la pertenencia de cada uno y uno. Entonces vamos a comenzar con Marco. Le voy a dar unos 10, 12 minutos más o menos, esperando con eso cumplir los contenidos de esta mesa. Adelante, Marco. Bueno, empezamos entonces esta mesa. Esta es una ponencia que presentamos en el foro y pues lo presentamos ahora. Se llama Resurge la lucha de la clase obrera en el mundo. Por favor. Como consecuencia de la derrota de las potencias imperialistas encabezadas por Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, se extendió y fortaleció el campo socialista y en los países capitalistas se consolidaron los movimientos y organizaciones de los trabajadores de todo el mundo. Frente a la amenaza, entre comillas, comunista y a la presión de las masas obreras, se lograron crecientes salarios, mejores condiciones de vida y en general la implantación del estado de bienestar, llamado así, en los países capitalistas. Esto tuvo una repercusión secundaria en la subjetividad obrera, sobre todo en los países capitalistas más avanzados. La sensación de haberse incorporado a la clase media y de haber dejado las filas del proletariado. A este fenómeno el marxismo lo vio como la formación de una especie de aristocracia obrera, así denominada por Marx y Engels. Pero otros intelectuales que estudian las clases trabajadoras llegaron a la conclusión de que o bien la clase obrera se había integrado al sistema, o bien la clase obrera había dejado de existir. Para eso tenemos el caso de André Gorz, Adiós al proletariado. Los autonomistas italianos sustituyeron el concepto de clase los autonomistas italianos sustituyeron el concepto de clase por el concepto de multitud. Jeremy Rifkin decretó el fin del trabajo y los académicos institucionales acuñaron el término de movimientos sociales, desplazando la idea de la lucha de clases. El freno posterior al avance del socialismo al final de los 60, 70, tanto interno en el campo socialista como externo en el mundo capitalista, marcó un punto de inflexión de la lucha del proletariado mundial. Disminuyó la lucha y organización de la clase obrera. Al tiempo que se incrementó la ofensiva de la burguesía contra las conquistas alcanzadas. Perdón. Entonces, ahora sí, ¿verdad? El freno posterior al avance del socialismo
tanto interno en el campo socialista como externo en el mundo capitalista, marcó un punto de inflexión de la lucha del proletariado mundial. Disminuyó la lucha y organización de la clase obrera al tiempo que se incrementó la ofensiva de la burguesía contra las conquistas alcanzadas. La baja defensa del proletariado mundial, particularmente en el llamado Tercer Mundo, llevó primero a una mayor inclinación a los métodos de la plusvalía absoluta de acumulación capitalista. Son métodos brutales de explotación del trabajo. Aplicación en gran escala de los métodos de la acumulación primitiva del capitalismo, la expropiación masiva de los campesinos en el mundo entero y otros fenómenos parecidos. Nueva oleada de migraciones de los polos de bajos salarios y pésimas condiciones laborales a los polos de altos salarios y mejores condiciones laborales, ayudando a arrastrar a la baja las condiciones laborales de la aristocracia obrera. En el caso en México, que exporta millones de trabajadores, creando un racismo en Estados Unidos en contra de esa masa de trabajadores que emigran y que llevan a la baja las condiciones de vida de los trabajadores blancos. Medio siglo después de esta ofensiva contra el trabajo, tenemos actualmente el siguiente panorama general. Una enorme concentración de capitales en el mundo. Esta es una investigación que hicieron unos norteamericanos. Es un mapeo de alrededor de 3 millones de empresas en el mundo, muchas de ellas, la mayor parte transnacionales, pequeñas, grandes, etc. En este mapeo, viendo las participaciones mutuas de unas empresas en otras, y etcétera, etcétera, con unos métodos matemáticos sofisticados, llegaron a la conclusión que este puñado de empresas transnacionales, casi todas ellas bancos, controlan totalmente la economía mundial. Como pueden ver, son varias empresas aquí. También se produjo una enorme declinación de salarios, estándares laborales y de vida para un creciente sector del proletariado mundial y una enorme concentración del poder político en la tríada de Estados Unidos y Japón. Casi, creo que es regresar, casi un... faltó una gráfica ahí, cómo Estados Unidos tiene un control militar de todo el planeta. Casi un millar de bases militares norteamericanas en el mundo, y luego sus socios de la OTAN que controlan, tienen otro tanto de cientos de bases. Varios centenares de bases militares de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que están agrupando básicamente a los países imperialistas europeos y su socio en Japón. A lo anterior se opone el surgimiento renovado de una creciente resistencia de los pueblos oprimidos y trabajadores del mundo. Hay una serie de movimientos de los pueblos oprimidos. Primero, movimiento de países no alineados, el famoso Pacto de Bandung, que fue fundado en 1955, hoy es un cascarón, pero todavía sigue vivo. Lo más importante es el surgimiento de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, un consorcio mundial que está desafiando al dólar, el dominio del dólar a nivel mundial, que tiene muy preocupados a los norteamericanos porque es su forma fundamental de explotar los países del mundo, como se está viviendo en Argentina el día de hoy. Es su forma de saquear a nuestros países y los tiene verdaderamente aterrados el hecho de que los chinos, rusos, India,
África del Sur, etcétera, Brasil, estén compitiendo o intentando competir con una moneda alternativa posiblemente. Por otra parte, hay ejemplos del resurgimiento de las luchas obreras en los centros desarrollados del capitalismo mundial. En los últimos ciclos de las crisis capitalistas se ha intensificado la política de los gobiernos e instituciones internacionales capitalistas de reducir aún más los ingresos y los salarios de los trabajadores mediante la política de imprimir más dinero, de subir así los precios de las mercancías mientras se frena el alzo de los salarios. Este es el famoso contenido del fenómeno de la inflación. Inflar todos los precios menos el salario, el precio que se paga a los trabajadores. Esta precarización y empobrecimiento creciente de los trabajadores del mundo ha provocado grandes respuestas. La clase obrera mundial sale a las calles a luchar contra la inflación. Algunos ejemplos. Antes de la guerra, Ucrania se vio sacudida por una avalancha de huelgas contra el gobierno neoliberal de Zelensky. En Kazajistán se tuvo que aplastar una insurrección de obreros en las ciudades en lucha por alzas salariales y mejores condiciones de vida. En China, entre muchas otras cosas, se produjo el suicidio masivo de una gran cantidad de trabajadores de la empresa Foxconn por mejores condiciones laborales. Foxconn es una empresa taiwanesa que tiene en Colombia, Chile, Perú, ya habíamos hablado de eso. En Estados Unidos ha surgido un nuevo movimiento sindical en los sectores ya organizados y que cuenta con la simpatía de la población y la organización de sindicatos en sectores previamente carentes de sindicalización, como es el caso de las plataformas digitales que crecientemente se están sindicalizando en todo el mundo. La clase obrera se está levantando contra la pobreza y hay verdaderos alzamientos populares masivos en países como Sudán, Argelia, Honduras, Francia, Ecuador, Haití, Líbano, Palestina, la República Checa, etc. Los años 20, 22, 23 son los años de lucha contra la inflación por esta impresión de dólares como nunca en la historia mundial. La elevación de los precios de la energía ha tenido un impacto especial en países como Gran Bretaña. Miles de trabajadores de ferrocarriles, empresas manufactureras, inclusive de la industria de armas atómicas, se han lanzado a huelgas y paros protestando contra las alzas de precios. En Alemania lo mismo, centenares de movimientos. En la República Checa los trabajadores han presionado, protestado por el alza de precios y contra la membresía en la OTAN y la Unión Europea. No todos los pueblos de Europa están aceptando a la OTAN. En Hungría los maestros han estallado huelgas por mejores salarios, etc. No solo la clase obrera no forma parte de la clase media, sino al revés. Esta ha tendido a proletarizarse. La clase media se está proletarizando en el mundo entero. Quizás esto ayuda a explicar un aspecto de a quién apela. Una de las razones, pues, es del neofascismo y del liberalismo. El capital, es decir, el capital, a estos sectores les atrae el capitalismo libertario a la Milei. Muchas gracias. Bueno, gracias. Qué pena que tengamos que recortar las participaciones, pero hay poco tiempo. Recuerden que esta mesa corresponde al eje 1 de la convocatoria dedicada al análisis de la situación de la clase trabajadora en la crisis política, económica y ambiental del capitalismo global.
Bueno, adelante, por favor. Gracias. Hola, buen día. Voy a tratar de recortar esto, si puedo. Muchas gracias por estar acá, por tenerme acá también. Y estoy muy contenta de participar en este encuentro. Soy antropóloga, estoy trabajando actualmente para la revista Interface. También tengo una relación con un proyecto en la UBA. Bueno, he trabajado durante mucho tiempo con las empresas recuperadas, entre otros. El escenario de Milei en Argentina, básicamente, bueno, resulta en que todas las miradas globales en el mundo activo de los movimientos sociales están puestos en la Argentina, porque como bastión de movilizaciones antineoliberales, casi único en el mundo, la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué está sucediendo? Se siente que son tiempos, en todos lados, se siente que son tiempos de extrema inestabilidad en gran parte del mundo. China todavía no tanto, o sea, no es todo igual, ¿no? Pero la tendencia está clara y ni China ni Estados Unidos se salvan de ella. La tendencia del capital y de las articulaciones políticas hasta cierto punto. Mi argumento principal que propongo es que las empresas recuperadas tienen una importancia como educadores, en particular en estos momentos, y para la lucha de los trabajadores en general y para la sociedad. Pero a su vez es importantísimo caracterizarlas en sus contextos, ya que ellos mismos también han sido sujetos de interpretaciones con fines políticos, ideológicas, etc. Así que se complican varias de las cuestiones. Primero, creo que es importante señalar una diferencia que a veces confunde entre las empresas recuperadas y las cooperativas tradicionales. No son lo mismo. Y muchas veces ahí surgen cuestiones de las políticas, de los gobiernos, etcétera, de los contextos más amplios que se imponen en las empresas recuperadas también. O sea, por ejemplo, la toma de la apropiación colectiva de la herramienta del trabajo a través de la expropiación es único en las empresas recuperadas. No sucede en el mundo cooperativo a lo largo. Y son experiencias, los compañeros lo van a reconocer, muy importantes en cuanto a dónde se ubican en la producción, en la sociedad, etc. La experiencia de la solidaridad que surge a partir de ahí y que abre justamente el objetivo para otra sociedad, la posibilidad de otra sociedad, los aprendizajes que estas implican. Voy a tratar de ir rápido. A su vez, las empresas recuperadas no son los soviets tampoco. De hecho, se puede argumentar que sobreviven porque justamente articulan la continuación de la crisis capitalista en tiempos neoliberales. Pero por su énfasis en el trabajo y recuperar los puestos de trabajo en vez de acumular capital en el proceso competitivo de producción, entre otros aspectos, pueden afrontar, en cierto modo, la crisis mejor, por ejemplo, que otras empresas privadas de pequeña magnitud. Afrontar siempre con dificultades, como conocemos bien. En lo que es en Argentina ha sido una montaña rusa de dinámicas, de crisis neoliberales, de choques, de contracciones, de un poco de recuperaciones, de inflación, bueno, todo lo que sabemos. Pero esto sucede, esas son tendencias que suceden a nivel global, pero no en sincronía, o sea, no en los mismos tiempos, no en las mismas intensidades.
Y en mucho sentido, Argentina ahí tiene una posición de líder, por lo menos en estas experiencias de cómo enfrentar las crisis. Pero el hecho de que persisten las empresas recuperadas no es simplemente porque articulan las crisis, sino justamente también por su rol educativo, porque surgieron en conjunto en un contexto de un levantamiento popular en su inicio, que también aspiraba hacia otra sociedad, otra forma de trabajar, que no se logró. Algunas de las aspiraciones tienen mucho que ver con justamente esa sincronisía mundial a la cual me refería. Las empresas recuperadas no están en el seno de la producción global. En general, están al margen incluso de la producción en Argentina. Eso porque se recuperaban empresas que estaban al margen de la quiebra, etc. Lo que haría falta es llegar a los otros sectores productivos que ahora se están empezando a movilizar. Y yo hace poco volví de Europa, y ahí quiero decir alguna observación. Bueno, en Europa, yo hace poco tuve que ir por unas cuestiones, me encontraba en Alemania, que no tiene historia fuerte de conflictos sindicales ni nada, porque los sindicatos allí tienen una fuerte historia de colaboración con las patronales. Huelgas de transportes sincronizados con los de aeropuertos y de aerolíneas. Y no solamente en Alemania, sino también sincronizaban con los trabajadores de Francia, de España, de Italia. Eso es algo muy significativo. Y eso es un sector. En Inglaterra son los trabajadores de salud que por primera vez desde su existencia del servicio de salud salieron a la lucha a defenderlo, porque lo están desarticulando muy fuertemente. Los docentes de las universidades estaban en los últimos años en huelga, también muy extraordinario, porque es muy difícil este sector allí, no aquí, allí, porque se avanzó mucho con la neoliberalización en las universidades allá. Entonces es muy difícil de movilizar. Y otros sectores también, o sea, de industria, etcétera. Y ya los compañeros ya mencionaron varias luchas en otros lados, y muchas veces es fácil de perderlo de vista, y por eso yo concluyo, en parte, que si vemos, o sea, es muy fácil de ver, hay el avance de la derecha en todos lados, ¿no? Está bien, es cierto, y no hay que menospreciarlo, pero yo digo algo contrario, y que son las condiciones objetivas para que la clase trabajadora global se apropie de su potencial revolucionario. Nunca, jamás en la historia del capitalismo ha sido mejor, o sea, ha sido mayor. Empezamos con una cuestión, ponemos la revolución rusa. La población rusa a principios del siglo XX eran menos del 5% de trabajadores. Hoy los trabajadores es la gran mayoría en todas las partes del mundo. No solamente eso, es una clase trabajadora que está altamente calificada, educada, sabe leer. Son muy diferentes las condiciones. Y último, si vemos y entendemos algo de Latinoamérica, los últimos 20 años, con la experiencia de la socialdemocracia, para decirlo de algún modo, ya sea en Brasil, en Argentina, en Bolivia, de diversas formas, las experimentaciones de un capitalismo privado y público, ¿no? Un poco de las dos cuestiones,
vemos que el capital no tiene solución. No hay solución, no tiene respuesta, no tiene la capacidad de generar un nuevo modelo socioeconómico que reemplaza la crisis del capital. Eso más o menos quiero proponer y voy a concluir. Hay muchas cosas que no pude hablar. La condición, obviamente los desafíos importantes son la informalidad muy fuerte, la flexibilización en gran partes, pero a su vez lo que vimos, por ejemplo, con los trabajadores de las apps aquí en Argentina, en España, en Inglaterra, en Italia, etc., es que a pesar de su condición de informalidad y a pesar de que el empresariado les quería incluso negar su condición de trabajador y con eso sus derechos, lograron superarlo, lograron organizarse, y acá en Argentina rápidamente, especialmente en la pandemia, los jóvenes empezaban a organizarse por asambleas, etcétera, formando redes, etcétera. Lograron en España llevarla a la corte y ganar que se instale, que se reconozca su figura como trabajador. Era importantísimo porque señalaba también al empresariado de que por ahí son los límites de la explotación, ¿no? Tratando de decir que son colaboradores en vez de que sean sujetos a las condiciones que le imponen el empresariado y la competencia, una APA en este sentido. Para concluir, entonces, muy rápidamente, es para estas luchas en su conjunto se están generando el papel educativo de las empresas recuperadas se vuelve muy significante. Pone en la mira la posibilidad de los trabajadores, de que los trabajadores se apropien de su fuerza laboral, de las herramientas de producción, sin la necesidad de los patrones y con la democracia y la solidaridad trabajadora en su seno que motoriza la economía de los trabajadores y abre las puertas a una visión de otro sistema socioeconómico. Si venga Milei o Bullrich o Massa o quienes sean, esta cuestión no desaparece porque el capital hoy no tiene otra respuesta para asegurar su reproducción que de lo que es la guerra y la represión. Los trabajadores sí tienen otras respuestas y hay que trabajar para visibilizar las empresas recuperadas y traducir esa experiencia a los diversos sectores productivos, históricos y rubros, y este encuentro es un paso importantísimo para esto. Muchas gracias. Bueno, recuerden que estas ponencias, junto con otras, las van a poder encontrar completas en el sitio del encuentro. Bueno, adelante, Mario. Buenas tardes. Antes de desarrollar la ponencia, me gustaría, Andrés, incorporar a los pronunciamientos la situación de Cerámica Neuquén, que es una fábrica recuperada precisamente en la provincia de Neuquén, que tiene orden de remate el próximo mes. Bien, yo voy a hablar de los 50 años de relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Y el título de la ponencia es un interrogante: ¿relación complementaria o subordinación y dependencia? El mundo se encuentra enmarcado en una profunda agudización de las luchas por la gobernanza global que tienen como protagonista a las grandes potencias económicas del G2, Estados Unidos y China. En este escenario mundial de crisis intercapitalista, sumado a la gran cantidad de recursos naturales, energéticos y materias primas
América Latina se convierte en un importante territorio de disputa. Históricamente este territorio se encontró bajo el dominio de las coronas europeas. Luego el capitalismo británico se impuso como gran potencia económica y colonial en la región y finalmente Estados Unidos tomó nuestra América como su patio trasero. Sin embargo, en los últimos años, China viene profundizando y extendiendo su influencia en la región mediante diferentes acuerdos de intercambio comercial y de inversión directa, además de proyectos políticos y económicos como los BRICS o la Ruta de la Seda. En 2021 el valor total del comercio entre el gigante asiático y Latinoamérica y el Caribe aumentó un 41.1% respecto al 2020, registrando un récord en las transacciones por valor de 451.591 millones de dólares, según datos oficiales de China. El gigante asiático actualmente es el segundo socio comercial de mayor importancia para la región. En 2021, las exportaciones de América Latina hacia China llegaron a unos 222.582 millones de dólares, lo que representa un incremento del 31.4% respecto al año anterior. No obstante, los pueblos de Norteamérica debemos ser conscientes que ambos proyectos estratégicos tienen una concepción extractivista que pretende saquear nuestros recursos. Solo una región políticamente fortalecida y económicamente integrada nos permitirá que el uso de dichos recursos posibilite el bienestar y desarrollo económico de la región. Como nos enseñó el libertador José de San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Según datos del Ministerio de Comercio chino, el comercio bilateral aumentó más del 28% interanual en 2021 y China sigue siendo el segundo socio comercial más grande de Argentina. La académica y experta en comercio internacional Romina Sudak señaló a Xinhua que la relación bilateral en materia comercial ha ido en evolución sostenible a partir de acuerdos, memorandos de entendimiento y protocolos, entre otros documentos e iniciativas conjuntas en estos 50 años. Los ejes de esa cooperación incluyen agricultura, ganadería, pesca, explotación petrolífera, gasífera, carbonífera, la industria alimenticia, frigorífica, petroquímica, carboquímica, medicinal y farmacéutica. También siderurgia vial, naval, ferroviaria, portuaria, industrias de maquinaria liviana en general, equipos para telecomunicaciones, electrónicos y médicos, como también servicios de consultoría, ingeniería y seguro. Resumen de un foro que se organizó en México entre el 16 y 17 de agosto dentro del marco de este encuentro, de este noveno encuentro, sobre el eje 1 que se titula La situación de la lucha de clases en la actualidad y sus perspectivas. Participaron una treintena de personas. Tuvimos participaciones internacionales de Canadá, de América del Sur y por supuesto de nuestras universidades en México y de cooperativas y militantes de diferentes organizaciones sindicales y políticas. Se los voy a leer lo más rápido posible para no quitar demasiado tiempo, pero consideramos que es interesante participar a ustedes lo que se discutió en este encuentro, en este foro. Radica Desai, de Canadá, la Universidad de Manitoba. Al no tener claro dos temas, la izquierda socialista tiene perdido el camino al socialismo. Al no definir correctamente el imperialismo,
Primero, se incluye a China y Rusia incorrectamente en esta categoría. Y segundo, se menosprecia el papel de los estados en los conflictos internacionales y solo se ve el conflicto entre las clases. Las ideas desarrolladas por la geopolítica económica que encabeza esta investigadora contribuyen al análisis correcto del problema al tratar las luchas en el mundo no solo entre clases, sino también entre estados. Enrique Dávalos, representante de una corriente pro-zapatista, de los zapatistas actuales. El neoliberalismo entró en crisis como parte de la crisis civilizatoria que se está presentando. Habla del archipiélago de islas como descripción del movimiento de los trabajadores del campo y la ciudad que está cobrando fuerza no solo en México, sino en el mundo. Los objetos sociales del cambio son los pueblos originarios y las mujeres que pasan a jugar un lugar central en la resistencia anticapitalista. La autonomía es centro de la táctica y estrategia anticapitalista y socialista. Lucero Jiménez, de la Universidad de México, de la UNAM, es vital incorporar el género como aspecto de la lucha de clases. La lucha de las mujeres es parte de la lucha social por la emancipación de la humanidad. Ella forma parte de las luchas anticapitalistas de los estados-nación y de las clases. Samuel Rosado, Universidad de Puebla. La automatización crea una población irrelevante para la valorización del capital. El capital busca reducir costos, reduciendo todos los trabajos a, entre comillas, trabajos estándares. La inteligencia artificial es un sistema que realiza acciones que maximizan el éxito de este objetivo del capital. Gerardo Salvador. La lucha por la preservación y distribución adecuada del agua dulce está vinculado a que es uno de los recursos principales de la acumulación capitalista y acumulación originaria del capital. Adriana Martínez, economista. La creciente crisis medioambiental provocará que más y más gente se desplace de sus lugares de origen, abandonando sus comunidades. Las afectaciones del medio ambiente producirán una crisis salarial de los trabajadores. De este modo, la migración se debe cada vez más al cambio medioambiental provocado por el capitalismo. Carlos Aulet, de nuestra red. La irracionalidad con que el capitalismo maneja el agua es muestra de que el agua debiera estar bajo la administración pública y de las cooperativas y de las comunidades autogestionadas. Luis Miguel Espinosa, de la Cooperativa Pascual. La Cooperativa Pascual atiende las cuestiones ambientales y reconoce el papel indispensable de la mujer en la cooperación constructiva. Lorena López Alfaro, la cooperativa de Luz y Fuerza del Centro puede contribuir a hacer una economía más responsable en un mercado depredador. El problema que ahora tenemos es cómo integrar a la oposición interna considerando que la empresa es una cooperativa. La cooperativa es una línea de lucha, otra es el sindicato. El reto de la autogestión es el trabajo de abajo hacia arriba. Richard Neuville, de nuestra red. Huelgas en Francia. En los últimos 30 años han habido muchos ataques a los sistemas de pensiones en Francia. Por la resistencia de los trabajadores, las autoridades han tardado más en aplicar sus reformas. El objetivo de la reforma es hacernos trabajar más tiempo y bajar las pensiones. Ha habido enormes manifestaciones, pero faltó la autoorganización en la base. El movimiento ha tenido un enorme apoyo internacional, con una gran solidaridad expresada en Europa y mucho más allá. Incluso la participación de compañeros de México en las marchas en París. Federico Manchón, argentino radicado en México, de la UAM. La lucha de los trabajadores no es una lucha de trabajadores desciudadanizados. No se trata de una lucha directa de los trabajadores contra el capital global.
No hay hoy por hoy un centro único de poder político unificado al que se enfrenten los trabajadores como multitud. La lucha de los trabajadores como clase no puede sino ser por el poder en el Estado del que son ciudadanos, por la internacionalización de la lucha de los trabajadores del mundo y por la cooperación internacional de aquellos estados del mundo que defienden políticamente los intereses de clase de los trabajadores frente a la burguesía. Sergio Hernández plantea 7 puntos de una estrategia y táctica de los trabajadores revolucionarios. Primero, la derrota de 1989-91, más que el hundimiento del campo socialista, fue la derrota más grande del movimiento obrero en toda su historia. Con la derrota pareció que el marxismo era una teoría falsa. Se produjo una enorme dispersión ideológica y se fortalecieron el neoliberalismo y sus gobiernos. El marxismo sigue en pie, sigue siendo una teoría válida y solo sufrió una derrota histórica la lucha del proletariado. Posteriormente habla de varios puntos que desarrolla sobre la estrategia y táctica de los movimientos revolucionarios en el mundo, que la estrategia va orientada hacia el socialismo, pero que hay que considerar que un problema táctico fundamental es que el imperialismo norteamericano en unión con la OTAN es el principal enemigo del mundo actualmente. Analicia Peña y Nacheli Ocampo de la UNAM. La superexplotación del trabajo tiene lugar cuando el precio del trabajo queda por debajo de su valor. La superexplotación del trabajo migrante se produce en el caso de la enorme mayoría de las mujeres migrantes en todo el mundo. Andrés Ruggeri, conocido por todos ustedes, algunas hipótesis que expliquen el éxito electoral de la ultraderecha en las PASO. Apareció Milei como opción que se autodetermina libertaria, que hace una vulgarización del neoliberalismo extremo. Lo que aparece estar atrás es, por un lado, un grupo de economistas marginales que incluso entre los neoliberales es un sector muy despreciado, y por otro lado, el fascismo más duro, por el oficialismo peronista Massa, que obtuvo la otra. No fue un candidato progresista, sino que es un derechista. Otra opción era Grabois, que viene de luchas sociales, viene de la Unión de Trabajadores, de la lucha popular, pero solo alcanzó el 6% de votos. Hay un sector de trabajadores que está votando por estos ultraderechistas, como ocurre en Brasil, Francia o Estados Unidos. Hay penetración en antiguos sectores de la clase obrera. La clave para interpretar la situación de Argentina y de otros países es que uno de los efectos de las políticas neoliberales de los últimos 30 años es haber propiciado la absoluta fragmentación de la clase trabajadora, que no se ve como una unidad, que quedó separada en sectores que se ven incluso como antagónicos. Óscar Alzaga, de Sindicato Minero, uno de los sindicatos más importantes en México. En 1976, el presidente en turno provocó una caída general del salario. En 1990 se produce la caída del socialismo y en el 2008 se desata una crisis global del capitalismo. Se constituye el Consenso de Washington, cuyo 10º punto declara la protección, incluso militar, de las empresas transnacionales en todo el mundo. En 2012 se legisla en el país la peor reforma laboral con apoyo del Partido de la Revolución Democrática, uno de los supuestos partidos progresistas en México. Respecto al gobierno actual, no tiene realmente una agenda laboral. Julio Gambina, de la UNR de aquí de Argentina. La mirada debe orientarse a las transformaciones estructurales operadas en la relación entre el capital y el trabajo a la salida de la crisis de los años 60-70 del siglo pasado. En efecto, lo que define esta coyuntura de medio siglo es la ofensiva del capital en contra del trabajo. Fue la forma de superar la crisis de rentabilidad de los capitales más
concentrados del sistema mundial. Han sido 50 años de ofensiva contra el trabajo, contra la naturaleza, contra los bienes comunes y contra la sociedad. El crecimiento de la desigualdad acompaña las crisis y la crisis es una forma de desarrollo del capital. Es necesario plantear un programa de reivindicaciones democráticas y uno de reivindicaciones revolucionarias, pero no alcanzan estos programas de reivindicaciones, hay que plantear la lucha por el poder. Jaime Stay, chileno, que trabaja en la Universidad de Puebla. Se dan muchas fluctuaciones de los movimientos sociales y de los trabajadores, particularmente en América Latina. Hay que recordar que en el periodo 2000-2013 se dieron muchos gobiernos progresistas, antineoliberales y algunos anticapitalistas. A partir de 2013 se vienen reemplazando con gobiernos neoliberales mediante golpes parlamentarios y electorales. Luego retornaron los primeros gobiernos semiprogresistas en Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, México, Colombia. A partir del 2019 se dio una notoria efervescencia en Ecuador, Chile, Colombia, Haití, Argentina, Perú, que fue trastocado por efectos de la pandemia. Hay avance de los movimientos sociales, hay cierta coordinación, por ejemplo, contra el extractivismo, pero es incierto. Agregaría el avance de los sectores más reaccionarios de la derecha, el caso Milei, con el apoyo de la Conferencia Política de Acción Conservadora, con sede en Estados Unidos, y con mucho apoyo de los gobiernos reaccionarios de Europa. Están José Antonio Caso en Chile, Liga de Gobernantes Anticorrupción en Colombia, Eduardo Verástegui en México. Es parte del proceso de internacionalización de la lucha de clases. Manuel Ramírez, de la Universidad Iberoamericana en México. Investigamos la identidad como clase de los cooperativistas. La actuación como clase en las cooperativas es un tema complejo. Vemos el movimiento cooperativo de recuperación de fábricas como transición al socialismo. ¿Es posible ahondar la democracia al interior de la estructura cooperativista? Contraponemos al modelo de la Alianza Cooperativa Internacional de Democracia Representativa Capitalista el modelo de autogobierno, cogobierno, autonomía, autogestión que se ha desarrollado en Argentina. En el caso de la cooperativa Luz y Fuerza del Centro, una cooperativa de generación eléctrica, adoptaron el modelo zapatista de mandar obedeciendo. ¿Qué pasa con las luchas internas por el poder en las cooperativas? Son resultado de que se genera un poder dentro de las cooperativas. Muchas gracias. Estas son las conclusiones generales. Muy rápido. Despacio. Bien. Bueno. Buen día todavía. Perdón por mi español, soy brasilero, y por la traductora, imagino que un trabajo más. Pero intentaré ser despacio y muy rápido. También estamos todos con hambre. Bueno, estoy acá para hablar de la escuela, ¿no? Que nuestro amigo ahí con la voz bonita nos contó que una de las cosas que salió del encuentro fue la escuela de autogestión, que tuvimos la primera este año en abril. Bueno, voy a decir en 3 momentos, ¿no? Cómo surgió la idea de la escuela, lo que pasó y qué podemos hacer, intentando ser muy breve. Bueno, la escuela surgió en el 7º encuentro, que fue dentro de la Escuela Nacional Florestan Fernández, que es el principal centro de formación del Movimiento de Trabajadores Sin Tierras de Brasil, el MST. Hay algunos chapelitos acá que creo que compraron ahí en la escuela. Y bueno, surgió ahí porque en este lugar
es muy común que tengan grupos internacionales que hacen sus formaciones políticas, nos encontramos con ellos y surgió ahí, creo que la idea de, bueno, cómo hacer nuestra escuela, nuestro grupo, más para hacer algo allá del encuentro. O sea, es el segundo punto que anoté acá, que siempre discutimos cómo hacer cosas entre los eventos, ¿no? La idea del sitio de informaciones, proponiendo asesoría a las empresas también. Bueno, esto también es uno de los motivos de la escuela. Y el último que anoto es que necesitamos fortalecer nuestros colectivos productivos con formación que sea al mismo tiempo técnica y política. O sea, esta es la idea principal de la escuela, y es bueno que esté acá Oscar después de mí, que también puede hablar sobre eso. Ahora voy al segundo punto ya. ¿Qué pasó en la escuela? Pasó un montón de cosas, incluso pedido de casamiento, ahora veo acá. Fiesta estaba buena, pero ahí hubieron muchas críticas relevantes, importantes, que estamos intentando hasta ahora saber cómo hacerlo. Escribimos un poquito sobre eso ya, y bueno, una de las cosas que, en mi opinión, no conseguimos mucho salir del encuentro, ¿no? Reproducimos un poco la idea del encuentro. Teníamos algunos espacios para ser distintos, pero es lo que estábamos acostumbrados a hacer, era lo que conseguíamos hacer también. Y bueno, estamos aprendiendo, esa es la idea de la escuela. Por ejemplo, una cosa que yo digo, que hubo un error de empezar por un análisis más estructural, un debate que también era teórico, pero no solamente, pero pareció que era de la autogestión. Tuvimos al tercer día una sesión temática con la presentación de todos los colectivos productivos que estaban ahí, que me parece que tendría que ser el empiezo de la escuela. Y ahí sí empezábamos, sabemos que son todos, cuáles son las cuestiones. Bueno, eso es un aprendizaje importante que tendremos que llevar. Bueno, teníamos muchas demandas para discutir cuestiones prácticas de las cooperativas, los problemas productivos, de comercialización, pero la idea es cómo discutir y también saber cómo tener un espacio de formación para no solamente hablar sobre los problemas que tenemos, ¿no? Y cuáles son las herramientas que tenemos para resolverlos. Lo problema es que desde las perspectivas que tenemos, incluso Enrique y yo que estaban delante de la organización, es que, bueno, es la perspectiva de la tecnología social. O sea, no es la tecnología actual, la existente, que va a ser la que va a responder nuestro problema, porque lo que deben hacer es reproducir la lógica que estas tecnologías tienen dentro de ellas. O sea, además de no tenernos herramientas listas para, bueno, vamos a hacer un aprendizaje sobre control de la producción, planificación y control de la producción. Bueno, tenemos algo para aportar, pero eso es algo que se aporta a las escuelas de ingeniería que forman trabajadores para las empresas capitalistas. O sea, no tenemos todavía eso. O sea, lo que salimos de ahí, creo que eso fue un avance, es que no solamente necesitamos estas herramientas técnicas, pero también pedagogía. No tenemos una pedagogía específica de la autogestión clara para poder avanzar con nuestra escuela con metodologías distintas. Claro que tenían muchos educadores populares, gente con formación para trabajar con colectivos productivos, con movimientos sociales, pero tenemos que construir la nuestra. Eso es algo importante que creo que salió. Bueno, el tercer punto es para avanzarnos en la próxima escuela. Bueno, Ricky mandó avisar que consiguió 15.000 reales, que son $3.000, no es mucho, pero fue suficiente para hacer nuestra escuela ahí. Para el próximo año hacemos, pero en Brasil, es un recurso que es limitado. O sea, claro que no limitamos a este recurso, que tampoco es mucha cosa, y creo que es importante que la escuela tenga otros lugares, otros protagonistas. Entonces no vamos a decidir ahora, pero en la plenaria de cierre creo que es importante discutirnos y con eso saber cómo conformar un grupo
de organización que pueda dar cuenta de estos problemas que tuvimos, ¿no? Porque es claro que nuestro sueño era salir de allí con un programa de formación en los temas productivos. Eso era la demanda principal. Esto es algo que, bueno, mi formación original es de ingeniería industrial, o sea, es un sueño que podamos avanzar en este tema productivamente y alcanzarnos, pero también no sabemos todavía cómo. O sea, tenemos que tener un grupo formativo de organización de esta escuela que dé cuenta de esta cuestión, ¿no? Que salga, que tenga ahí trabajadores siendo parte de esta comisión que nos ayuden ahí a hacerlo mejor. O sea, bueno, era eso. Gracias. Compañeras, compañeros, a todas y a todos, buenos días, buenas tardes, ya no sé cómo es esto, pero sí, en primer lugar, quiero agradecer a nuestro encuentro, a nuestro 9º encuentro de la economía de los trabajadores, el hecho que puedan permitir que este pobre viejito sobreviviente de 7 dictaduras y de varios gobiernos democráticos, después de 2 años de lucha por construir una herramienta para ayudar en la libertad de los compañeros que están presos en la región y el mundo, hayamos podido construir el Frente para la Libertad de la región y el mundo de las compañeras y compañeros presos políticos que han luchado por cada uno de los que estamos acá y por la prolongación de la sangre de cada uno de los que estamos acá. Ese orgullo de los compañeros presos como casos tan complejos como el de Víctor Polay en Perú, Simón Trinidad, que es un colombiano que está detenido en Estados Unidos, y en nuestro país a la compañera Milagro Sala, a la que nadie se quiere hacer cargo. Gracias por el aplauso, porque la negra está muy enferma, está sobreviviendo en este momento en la cárcel de Morales en Jujuy y no nos permite que la podamos traer a la ciudad de Buenos Aires para poder atender de los males que tiene. Y lo que estaba diciendo es que toda esta construcción también nace de la construcción de lo que estamos acá, de aprender de que los compañeros de la autogestión, como todos los que estamos acá, que somos cooperativistas, que hemos luchado por la vida, que hay catedráticos, que hay compañeros que son universitarios y ayudan a este proceso, o lo que decía recién Flavio, de que tenemos que crear nuestra propia ideología, nuestra propia escuela, con nuestra propia línea de construcción. Eso es lo que nos está faltando y lo vamos a hacer, porque los grandes desafíos que nos sacamos en escuela y que los sacamos en la Escuela de Brasil y que estamos sacando en los foros y que estamos sacando en todos los encuentros regionales que hacemos, significa que estamos elaborando una línea ideológica y política que representa los intereses de la autogestión sin patrón, que se encamina en el mundo a crear una nueva versión postcapitalista. Sencillo, pero es muy difícil. Sencillo decirlo, pero hacerlo va a ser difícil, pero con compañeros como los que está acá, con Flavio, con Andrés, con José, con todos los compañeros que están acá, estoy seguro que lo vamos a lograr. Luchamos hace muchos años y creemos que es posible vencer, que la alegría de nuestra lucha no la puede matar la tortura, la muerte, que lo que hacemos cada uno de nosotros es nuevos nacimientos
nuevas apariciones de nuevas ideas, de nuevos conceptos, de nueva forma de vida que nos está llevando a construir un mundo mejor. Es despacioso, es muy despacito, nos cuesta mucho, pero lo vamos a hacer. Y ese es el orgullo de tener todo esto que estamos construyendo, que nos llevó a lo expreso y ex desaparecido a construir ese Frente para la Libertad. Así que se lo agradecemos a todos ustedes, que gracias a todos ustedes nosotros pudimos construir esto. Porque nuestras divisiones ideológicas y políticas en el campo de todos los compañeros que tuvimos presos y desaparecidos hace muy difícil la construcción. Pero este grupo que está acá, aunque ustedes no lo puedan creer, ha servido para que nosotros, después de mucho tiempo de lucha y después de la escuela, hayamos podido lograr en la región y en el mundo construir nuestro lanzamiento hace muy poquito de este Frente para la Libertad, y el hecho de que también nos sirve para haber podido estar en la Embajada de Grecia con el compañero Nikos defendiendo a la fábrica Biome amenazada, y que también nuestros viejitos como yo hemos hecho una marcha ayer en la ciudad de Buenos Aires, donde fuimos acompañados, y lo hermoso que quiero contarle es por miles de jóvenes, y acá está Nico de testigo de miles de jóvenes que han acompañado a los viejos expresos a buscar el camino de poder encontrar una vida mejor. Y esa vida mejor es la construcción que cada uno y cada una de ustedes está haciendo todos los días en la autogestión. ¡Viva la autogestión, compañeros! Gracias. Productos argentinos como cerezas, uvas, arándanos, mandarinas, limones, arvejas, miel, langostinos, camarones, carnes de ave, ovina, porcina y vacuna. A todo ello se suma el apoyo de China para que Argentina modernice su infraestructura. Ese respaldo se manifiesta con la construcción de represas hidroeléctricas en el sur de Argentina para modernizar la matriz energética, o con la puesta en valor del transporte ferroviario de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, modernizando los trenes de carga que atraviesan provincias agroexportadoras del norte, y con el financiamiento y las tecnologías para desarrollar paneles solares que permitan sustituir combustibles fósiles por energías alternativas en el noroeste. Durante la visita del presidente Alberto Fernández a China, las dos partes emitieron una declaración conjunta sobre la profundización de su asociación estratégica integral y firmaron una serie de documentos de cooperación, entre ellos un memorándum de entendimiento sobre la promoción conjunta de la construcción de la franja y la ruta. Si bien la presencia del capital estadounidense sigue siendo predominante en los principales sectores de la economía argentina, la relación con China se ha estrechado profundamente desde el acuerdo de asociación estratégica firmado en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner. La asociación fue elevada a estrategia integral en 2014 bajo la presidencia de Cristina Fernández, y continuó con la firma de decenas de tratados durante la presidencia de Mauricio Macri. Con menos fuerza en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, producto de la pandemia, los negocios con China comienzan a profundizarse en la actualidad al ritmo de la reactivación del consumo interno chino. La incorporación de Argentina al Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, BAI, en noviembre de 2020,
lo que ratificó un acuerdo firmado por Cristina Kirchner en 2015 fue una clara señal en ese sentido. El crecimiento del complejo oleaginoso cerealero argentino y la consecuente profundización del agronegocio y sus consecuencias, producido en los últimos 20 años, fue acompañado del crecimiento de las compras chinas en el sector. Las compras responden al crecimiento de una incipiente clase media china que genera un aumento de consumo de carnes de cerdo y pollo, una producción que depende cada vez más de la importación de cereales y oleaginosas. En 2001 el complejo oleaginoso soja y girasol implicó para Argentina ventas por 5.264 millones de dólares, mientras que el complejo cerealero maíz, trigo, arroz, 2.662 millones de dólares. De ese total, por entonces China explicaba apenas 2.000 millones de dólares. En 2021, solo la soja, tanto el poroto como sus derivados, harina y aceite, explicó un volumen de ventas al exterior por 14.865 millones de dólares, y el gigante asiático fue el principal comprador, al igual que en el rubro carnes. Esto consolidó a China como el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil y por encima de Estados Unidos. En la Patagonia se encuentra uno de los principales proyectos de obra pública gestado durante el kirchnerismo por un presupuesto de 4.770 millones de dólares. La construcción de represas hidroeléctricas en Santa Cruz, a cargo de un consorcio entre la empresa argentina de electroingeniería y la china Esouba Group Corporation. Desde el comienzo de la construcción se denunciaron graves deficiencias y omisiones técnicas e informativas de la evaluación del impacto ambiental. A su vez, el informe ambiental fue realizado por una empresa que no estaba habilitada para hacerlo y cuyo expresidente Jorge Marcolini era al mismo tiempo funcionario del ministerio que debía evaluarlo. La aprobación se dio de manera tan apresurada que imposibilitó que organismos técnicos como el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica tuvieran tiempo suficiente para efectuar un análisis de los impactos ambientales. Por otro lado, Esouba, la empresa china que construirá las represas y se transformó en la contratista extranjera más grande de Argentina, fue sancionada por el Banco Mundial tras reconocer mala praxis en proyectos sobre agua, recuperación tras terremotos y gestión de las inundaciones. Justamente para las represas en Santa Cruz, la empresa debe inundar una gran parte del territorio que rodea el proyecto. En San Juan, la compañía china Yandong Gold es propietaria del 50% de la operación de la mina Veladero, luego de comprar medio paquete accionario en 2018 a la canadiense Barrick Gold, y se comprometió a invertir 145 millones de dólares para seguir explotando el yacimiento hasta 2030. También hubo anuncios sobre la posibilidad de que la compañía china compre Pascualama, proyecto binacional, a Barrick Gold. Un derrame por año es el riesgo que marca la actividad de la mina de oro ubicada en Veladero. El mayor accidente minero de la historia argentina ocurrió entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, cuando millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados cayó al río Potrerillos y contaminó otros 4 cursos de agua. El círculo de la relación se completa así con la importación de productos industrializados, como el caso de las locomotoras y vagones traídos desde China, creados con trabajo chino y dependiente de los técnicos chinos, mientras en la Argentina languidece una industria ferroviaria que supo ser punta y generar miles de trabajos. Y por último, consecuencias para el medio ambiente. Un aspecto que realza cada vez con más fuerza en el debate sobre las inversiones chinas son las consecuencias ecológicas de organizar la producción y la economía para abastecer al gigante asiático. En algunos casos, como el de las megagranjas porcinas, es mucho más evidente la relación entre las inversiones y el pasivo ambiental que implican, y ha generado reacciones
sociales más fuertes. La mayoría de los negocios que ofrece China apuntan a cimentar un modelo productivo extractivista y centrado en los commodities, concentrado en pocos rubros y otorgando al comprador a través de sus socios locales, exportadoras, grandes dueños de la tierra y grandes empresarios cada vez más facilidades de negocio y mayor poder de definición sobre el modelo productivo de Argentina. Un modelo que se fue profundizando en los últimos 20 años al calor del crecimiento de la relación comercial chino-argentina y que, con resultados a la vista, no ha servido para resolver los grandes problemas de las mayorías populares locales. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la participación de Richard Newville. Hola a todos y todas, que yo vengo de un país, Francia, del centro del capitalismo, donde todavía hay luchas muy importantes, ¿no? Y el primer semestre hubo una lucha de 5 meses en contra de la 8ª reforma de pensiones, que al principio del verano hubo una revuelta de jóvenes de barrios populares en contra del racismo sistémico de la policía, que ahora hay luchas para salvar a nivel del medio ambiente en contra de proyectos que calificamos como inútiles. Bueno, no voy a presentar en detalle la ponencia, se podrán leer en la página web. Bueno, se intitula 50 años de retrocesión en Francia, de la lucha de l'IP a la de l'APREM, que presentaré. L'APREM es una recuperación de un McDonald's en Marsella. Entonces, este año celebramos el cincuentenario aniversario del principio de la lucha de l'IP, de los trabajadores y trabajadoras de l'IP, que lucharon 1.200 trabajadores, lucharon durante meses y años, y con el famoso lema fabricamos, vendemos y nos pagamos. Esta lucha hubo una repercusión muy importante en Francia, pero hacia afuera, incluso a nivel internacional, ¿no? Ella encarnó la insubordinación de la clase trabajadora en contra de la lógica capitalista, ¿no? Y en esta lucha se desarrolló prácticas militantes muy democráticas, ¿no? Fue una experiencia de autogestión en las prácticas al nivel de la toma de decisión, pero también la manera de producir, ¿no? Y en la década de los 70 hubo muchas luchas en Francia. En 74 hubo hasta 200 empresas ocupadas que en contra el cierre, en contra de despedidos. Y era una época de lucha muy fuerte, y con el ideal, el concepto de retrocesión estaba en el centro de la acción, ¿no? Militante. Pero después, las 2 décadas que siguieron, los años 80 y los años 90, con la victoria de la izquierda a nivel político, casi desaparecido el discurso político, la referencia a la autogestión del discurso político. Tuvimos que esperar el principio del siglo XXI
para ver experiencias de recuperación de empresas, luchas contra deslocalización de la producción, luchas en contra la lógica capitalista de aumentar los provechos, y entonces se recuperaron unas empresas. Y después, a partir de 2008, cuando llegó la crisis financiera, los capitalistas, las empresas capitalistas, aprovecharon para destruir cientos de miles de puestos de trabajo industriales en Europa y más de 250.000 en Francia. Era una lógica que consistía en aumentar las ganancias y aprovechar de la crisis para trasladar la producción en Europa del Este u otros continentes. Y a partir de 2008 hubo luchas muy fuertes, pero eran luchas sobre todo defensivas, ¿no? Y que se limitaba a negociar primas de despido, primas extralegales de despidos, y en raras veces se preguntaba la cuestión de la propiedad del arrendamiento de producción. Hubo experiencias cortas, pero de control obrero, pero tuvimos que esperar el año 2011 para ver una experiencia donde se encontraba una multinacional, Unilever, el segundo grupo multinacional a nivel de agroalimentario, y ver los trabajadores de Gemenos, de Fralib, luchar 1.336 días de ocupación de la empresa y recuperar la producción, reiniciar la producción con productos más naturales. Y a partir de esas experiencias hubo decenas de recuperaciones de empresas de parte de los trabajadores. No entro en los detalles. Y luego la pandemia, y bueno, llegó la pandemia, y yo voy a hablar de 3 experiencias que ya presentamos en el encuentro anterior en México, en virtual, que ahora hay otras experiencias de autogestión que no asocian solo los trabajadores, pero también que participan municipios, asociaciones, sindicatos. Y por ejemplo, hay una cooperativa, HiCop, que se creó en 2019, que tiene como objetivo explotar líneas que la compañía ferroviaria francesa pública abandonó. También con la pandemia ya no se producía máscaras en Francia. Se tenía que importar las mascarillas desde China. Y en 2018 se cierra una empresa, como siempre con una transferencia de la producción en Túnez, y hubo una lucha para recuperar la producción y se creó una cooperativa de interés colectivo para reiniciar la producción de máscaras sanitarias. Y por último,
la experiencia de la PREA en Marsella, en un barrio popular, que fue que es la recuperación de un McDonald's. No sé si se recuperó McDonald's en otros sitios, pero este era un ejemplo muy particular porque había habido muchas luchas y los trabajadores tenían sueldos más altos que en otros sitios, pero la multinacional declaró la liquidación judicial en diciembre de 2019, unos meses antes de la pandemia, y en marzo de 2020 los trabajadores requisaron la empresa y empezaron a distribuir ayuda alimentaria solidaria, y ahora hay una cooperativa que se creó que emplea 37 personas. Cada semana se distribuye entre 600 y 1.200 paquetes de alimentos solidarios, y están también funcionando como un restaurante de comida rápida, pero con una diferencia muy importante, que ha cambiado radicalmente la calidad de la producción. Entonces, 50 años de autorización en Francia, con muchos límites, pero pensemos a nivel de la Asociación de Autogestión que tenemos que tomar en debate cuestiones importantes como las del control obrero, la gestión obrera, los contraplanes alternativos, la reconversión ecológica de la industria, como se practica, como va a practicarse en Italia. Y entonces queremos que la cultura de la autogestión riega la sociedad francesa, en referencia al filósofo francés Henri Lefebvre, teórico de la autogestión, y a la imagen de lo que se practica aquí con la clase obrera argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ser el último de la mesa justo antes del almuerzo, que ya lleva una hora de atraso, no es lo mejor, ¿no? Vamos a intentar hacer lo más sintético posible. Abandono un poco algunas cosas que pensaba decir, pero sí creo que hay que colocar una pregunta que es de alguna manera la pregunta de esta red, ¿no? Y es, ¿cuál es el rol de la autogestión y cuál es el futuro de la autogestión en toda esta situación que los compañeros y las compañeras han escrito y han analizado con muchos detalles y con distintas perspectivas y situaciones? Creo que Marco y también Heike dijeron que la clase proletaria, la clase trabajadora es posiblemente en la historia del capitalismo el momento que cuantitativamente es mayor, ¿no? Es decir, en el mundo actual hay muchos más trabajadores que hace medio siglo o que hace un siglo. Sin embargo, hay menos movimiento obrero. Hay más trabajadores y menos sindicatos. Hay más trabajadores y menos fuerza de la lucha de los trabajadores. Al mismo tiempo, cuando hablamos de más trabajadores, de proletarización, estamos hablando de gente que tiene que trabajar para vivir, gente que vende su fuerza de trabajo, que para vivir tiene que trabajar, digamos, por un valor que le permita por lo menos reproducir su propia vida. Y dentro de ese conjunto, hace 50 años, los trabajadores asalariados,
formales, industriales, eran la mayor proporción y ahora son la absoluta minoría. Es decir, si cuantitativamente tenemos un mundo proletarizado, cualitativamente tenemos una situación muy distinta que aquellas grandes fábricas donde había miles de obreros sindicalizados, organizados, con mucha capacidad de lucha. Lo que tenemos ahora es una clase trabajadora totalmente fragmentada y además dividida en algo así como dos grandes sectores, ¿no? Los que acá en Argentina diríamos los que tienen derechos laborales, los que tienen salario registrado y los que no. Ahora, resulta que los que no son muchos. Y los trabajadores de la autogestión integran ese conjunto, a pesar de que no son lo mismo que los trabajadores de la economía informal, no son lo mismo que los más pobres y que los más marginalizados de esa misma clase trabajadora. La autogestión ocupa como un lugar intermedio, es como una zona gris, una zona de fricción entre los que se caen del trabajo formal, pero no terminan porque resisten o porque crean sus propias empresas, porque crean sus organizaciones, algo cualitativamente distinto a tanto el trabajo informal, el trabajo más absolutamente precarizado, como del viejo trabajo asalariado con patrones y empresas. Entonces, ese es el punto donde muchos, creo que la mayoría de los que estamos acá, o formamos parte, o analizamos, o apoyamos, etc. Es en realidad cuantitativamente una pequeña fracción que por un lado logra resistir, pero no siempre logra crear algo mejor. La cuestión es cómo hacemos algo mejor y cómo expandimos esa clase trabajadora autogestionada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso creo que es importante en un momento del mundo que por ahí acá en Argentina está empezando a quedar claro, ¿no? Hay un montón de trabajadores que, ¿se acuerdan? Hay una de las expresiones de Marx de uno de sus libros era la clase en sí y clase para sí, ¿no? La clase en sí es la clase porque existe, uno es trabajador, por más que no tenga conciencia de clase trabajadora, de defender su interés, la para sí es la que defiende su interés, forma sus organizaciones, etc. Ahora pareciera que hay una especie de proletariado contra sí, ¿no? Hay una clase trabajadora que pareciera que está prácticamente contra sí misma. Es esta clase trabajadora tan fragmentada, tan precarizada que se piensa como individuo, no se piensa como clase, ¿no? Y las tecnologías del capitalismo de plataforma, las aplicaciones, etcétera, fomentan todo eso, ¿no? Entonces, para todo ese sector, en general no conoce ni se imagina ni entra en su lógica la autogestión. Porque la autogestión es exactamente lo contrario, es el trabajo colectivo. Es lo colectivo sin patrones, porque los patrones también forman colectivos, ¿no? Los patronales también tienen un colectivo, o sea, es un colectivo a su servicio, digamos. La autogestión es exactamente lo contrario. Y creo que la pregunta, una de las cosas que nosotros todavía no tenemos, que tratamos de hacer en Argentina y en algunos otros países, pero no sé si creo que no lo podemos, no tenemos un mapa a nivel mundial de autogestión. El encuentro intenta de alguna manera hacer eso, buscar dónde están estos ejemplos, estos casos, aparece Biomé, los casos de Francia, los casos de México, de Chile, etc. Nos falta eso todavía. Nos falta saber si nos convertimos realmente en modelos, si somos desde la autogestión los que podemos dar respuesta a ese problema de esta configuración que el capitalismo va haciendo de nuestra clase, ¿no? De la clase trabajadora, y a su vez cómo hacerlo. Y acá, para no hacer demasiado largo el tema, creo que en Argentina en este momento, y voy a hablar solamente de la experiencia de las empresas recuperadas, tenemos una situación compleja en que tenemos una cantidad importante de empresas recuperadas, tenemos más o menos 400 y algo. Desde Facultad Abierta nos pasamos de hace mucho tiempo haciendo esa estadística, haciendo ese trabajo de ver dónde están, etc.
En algún momento eso se convirtió hace unos años en el registro del INAES, ahora el INAES creo que lo dejó ahí abandonado, no le interesa más. Pero de ese conjunto, mi impresión, y digo que es una impresión basada en algunos hechos y algunas cosas obviamente que conocemos, pero no tampoco una lectura tan clara en números por lo menos, es que se ha ido diferenciando en dos grandes subsectores. Esto es importante porque es la autogestión, digamos, quizá más característica, ¿no?, de nuestro país. Hay un sector de las empresas recuperadas que intenta convertirse que intenta dominar completamente su proceso productivo. Es decir, que intenta que esa organización colectiva no sea solamente una organización de resistencia, sino que sea una organización que cree las mejores condiciones, por lo menos para sus trabajadores y sus trabajadoras. Hay un debe muy grande todavía que es cómo pensar eso más allá de la propia unidad productiva. ¿Cuál es el papel de la autogestión por fuera de la unidad productiva individual? En el capitalismo donde estamos, todas nuestras unidades productivas autogestionadas son islas, están aisladas y se enfrentan al mercado o forman parte del mercado. No hay todavía una capacidad de vincularlas en una especie de mercado alternativo, red alternativa, y mucho menos de poder pensar eso en términos de producción social. Al mismo tiempo, eso implica, en esos casos, que esas empresas recuperadas, en mayor o menor grado, y también muchas cooperativas que no son recuperadas, ¿no?, pero voy a centrar acá porque es lo que más conozco, en mayor o menor grado intentan dominar sus procesos productivos, intentan conseguir fuentes propias de financiamiento, mejorar su tecnología, crear incluso su tecnología, en algún caso, intentan hacer articulaciones y formarse. No me gusta la palabra capacitarse, porque eso implica que hay alguno que ya tiene la capacidad y te la da, pero sí formarse y autoformarse. Y ahí, paréntesis, la escuela de autogestión que intentamos hacer desde esta red tiene ese papel, ¿no?, o tendría que tenerlo. Y eso es un sector, ¿no? Y hay otro sector que no. Hay otro sector que de alguna manera se ha ido conformando con estar, con resistir, con tener un espacio, ¿no?, y ver quién le puede ayudar a él. Y ese algo siempre es el Estado, ¿no? Y eso se ha ido también haciendo, digamos, combinando con que la política del Estado, especialmente en estos últimos años, ha sido instrumento de organizaciones, dirigentes, personas, digamos, que usan los recursos del Estado para no hacer otra cosa más que una cierta suerte de clientelismo político con las necesidades de los compañeros y las compañeras, ¿no? Y eso es, yo tengo tantos planes, te bajo tantos fondos, pero a cambio, ¿no? Pero ha encontrado ahí una situación de consolidación de una empresa autogestionada precaria, ¿no?, que cuanto más precaria, menos autogestionada, ¿no? Y se ha ido instalando una lógica que creo que tenemos que combatir, ¿no? Porque, por lo menos desde un punto de vista, que por ahí puede ser válido, digamos, siempre hay que sobrevivir y nunca voy a cuestionar que se haga lo que sea para sobrevivir, ¿no? Pero sí, que si queremos que esto sea un proyecto alternativo, que instale una lógica diferente, económica, social, política, que se integre con el resto, que sea un ejemplo para el resto de las clases trabajadoras, de que no necesariamente hay que ir por la vía individual, de la libertad de no sé de qué, pero todas las fantasías que se generan con eso, de que si trabajo 15.000 horas, voy a ganar mucha plata, y no importa que no tenga obra social, que no tenga jubilación, eso es para el futuro. Yo ahora soy joven y no me va a pasar nada, después veré. Bueno, además de esa lógica, o la lógica de la resignación, bueno, esto es lo que me tocó, no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, creo que ya se me acabó el tiempo, pero me parece que hay que
Es una lectura que tenemos que hacer y es una discusión que tenemos que dar, y este encuentro en general creo que es el espacio para eso. Y bueno, no es la ponencia que tengo, que está escrita lo que estoy diciendo, lo que dije, así que a diferencia de ellos no van a poder leer esto, pero sí seguramente, pero ya lo escucharon. Pero me parece que eso es lo estratégico, discutir cómo consolidamos lo que tenemos en términos de autogestión y cómo lo hacemos mucho más productivo, mucho más creativo, y realmente podemos empezar a pensar en un proyecto que supere esta situación y que supere este régimen de destrucción en el que vivimos. Gracias. Muchas gracias por el esfuerzo vertido y a sintetizar a las carreras, también al equipo de traducción y sobre todo a las compañeras y compañeros de las organizaciones involucradas en la organización de este importante encuentro.